Muy bien, vamos a hacer una prueba. Primero, vamos a entrar en Google y vamos a escribir Tinkercad. Esta es una plataforma para educación donde podemos hacer simulación de circuitos y podemos también trabajar con diseños 3D. Por lo pronto, va a ser simulación de circuitos. Ya que entramos, nos avienta esas opciones. Nosotros vamos a buscar la que diga Join Class o unirse a clase. Le damos Join Class y dentro nos va a pedir escribir un código. El código es HZBIPWT7M. En este caso le damos ir a mi clase y nos abre esta opción. Para poder entrar vamos a darle unirse con apodo y aquí vas a escribir tu nombre. En mi caso voy a hacer la prueba nada más. Voy a poner Mario Alonso. Le doy soy yo. No podemos encontrar ese apodo. Pregunta a este profesor si necesitas ayuda. Vamos a darle así. Vamos a darle unirse con apodo. En mi caso lo que vamos a tener que hacer entonces es generar los estudiantes. Voy a poner estudiantes. Voy a poner estudiante 1. Ese es el apodo. Guardar cambios. Voy a meter otro estudiante de 2. Ese es el apodo. Guardar cambios. Estudiante 3. Estudiante 4. Estudiante 5. Estudiante 6. Hasta aquí lo voy a dejar. Ahora escribimos aquí estudiante 1 soy yo y nos va a permitir entrar. Aquí como estudiante 1 vamos a ir a donde dice clases y en las clases ya viene sesión 2 programación de sensores. Le damos clic. Me regreso para que vean. Ya que entramos como estudiante 1, le damos en clases. Le damos en programación de sensores, que es la clase que vamos a tener. Y aquí le damos en clic. Y nos aparecen las actividades que vamos a realizar. En este caso no necesariamente van en orden, aunque esta sí debe de ser la primera. Señales digitales y analógicas básicas. Después va a ser sensor de presencia. Después va a ser control de un motor. Y después va a ser distancia o sensor de distancia. Vamos a darle clic en señales digitales y analógicas básicas. Y vamos a meternos a copiar y modificar. Esto nos va a permitir a cada uno de los estudiantes tener su propio circuito sin necesidad de que me esté modificando los demás. Al momento que entramos en la parte de arriba nos va a aparecer el nombre y nos van a aparecer opciones como regresar, deshacer, herramientas de nota, activar o visibilizar notas, colores del cableado y el tipo de cable que vamos a utilizar, porque literalmente vamos a simular un circuito. Lo que tenemos aquí en la parte de en medio, vamos a decirlo, lo más grande, es las herramientas o los componentes que vamos a usar. Si le dan clic con el mouse y empiezan a arrastrarlo de esta forma, dando clic en una parte donde no esté alguna herramienta o algún equipo, vamos a podernos desplazar de lado a lado. Si queremos hacerlo que sea más grande, le damos zoom in con la ruedita del ratón, le damos hacia enfrente y se hace más grande. Dentro de los componentes que nos está presentando el circuito, vamos a tener un componente llamado Arduino, que sería
este de aquí, un componente llamado protoboard o tableta de pruebas, que sería el de aquí en medio, y del lado derecho tenemos resistencias, son estas como cacahuates que están aquí, LEDs, que son estos rojitos que están aquí, tenemos botones, que los tenemos numerados del botón 1 hasta el 7, y tenemos más resistencias abajo, y una cosa llamado potenciómetro. Si nosotros quisiéramos agregar más elementos, podemos hacerlo desde el lado derecho. Desde el lado derecho tenemos esta sección donde dice simular, iniciar simulación, enviar a, y donde dice este espacio de componentes, donde dice básico. Nosotros pudiéramos meter todos los componentes de Arduino distintos para distintas conexiones, microbit, que sería con esta placa de programación, ensamblaje de circuitos ya hechos como para poder hacer pruebas rápidas, todos de nuevo, todas las opciones que tenemos para poder hacer alguna prueba con los Arduinos o alguna prueba con nuestros sensores. Como nosotros queremos de una vez empezar a trabajar, no con algo súper preensamblado como sería esto, pero sí tal vez con algo que nos presente un poco de reto, pues vamos a hacerlo desde esta perspectiva. Vamos a darle otra vez en básico. Y ahora sí, podemos empezar a armar. Lo primero que voy a hacer es armar el circuito. Esta tableta de pruebas a la que voy a hacer zoom me ayuda para armar circuitos, tomando en cuenta que yo aquí puedo tomar fuentes de alimentación, como sería voltaje, como sería la salida de una pila, positiva y negativa, y de este lado positiva y negativa. Ahora, los protos funcionan de la siguiente manera. Los protos me permiten hacer conexiones sin necesidad de soldar. Y nosotros vamos a armar algunos circuitos básicos que me van a incluir botones, LEDs y resistencias. Primero, el funcionamiento del proto. Si nosotros ponemos en alguna de esas casillas, me voy a hacer más zoom in, veo que se ilumina, por ejemplo, si me pongo aquí, toda esta columna, o esta fila, como ustedes la quieran ver. Puedo acomodarlo de una mejor forma, por ejemplo, si lo giro. Para girarlo le doy clic y le doy en esta que dice girar, o le doy en R. Y esto lo va a rotar. Vamos a ponerlo así. Creo que es más fácil. Fíjense cómo todas las filas están numeradas. Del 1 al 30. Y las columnas están también rotuladas de la A a la J. Columna A es todo esto, columna B, columna C, columna D, columna E, hasta la J. La particularidad del proto es que todos estos pines de aquí, que así se les llaman pines, de la fila 1, de la A a la E, están conectados entre sí. Así que si yo conecto algo aquí y conecto algo en el B, son el mismo. Esto sucede igual para la fila F a J en la 1. Si yo me pongo la F1 y la G1, es prácticamente lo mismo. Y esto me sirve para poder armar estos circuitos como el que haremos a continuación. Primero, ya que tenemos esto y que tenemos nuestro proto, vamos a empezar a agregar componentes. Esos componentes típicamente van a ser resistencias, sensores, LEDs, etcétera, que yo tengo que colocar en el proto. Lo primero que vamos a hacer es hacer la conexión de un LED. Este LED, son estos elementos de acá, son como pequeños focos. Pequeños focos donde tenemos dos patas, una que está así como inclinada o dobladita, que se llama ánodo, y otra que está recta, que se llama cátodo.
El ánodo es la parte positiva del LED y el cátodo es la parte negativa del LED. Esto se repite para cada uno de los LEDs. Por lo tanto, si yo quisiera llegar a conectarlos acá, tendría que fijarme que lo que saliera de esta parte positiva, que esto funciona como una batería ya que lo conecte, tiene que ir a la parte positiva del LED. Y lo que venga a la parte negativa de esta tira, tiene que ir a la parte negativa del LED, que en este caso es el cátodo. La conexión básica del LED se puede realizar de varias formas. Vamos a hacerla en una sola sección, por acá, solamente por acá. Para hacer eso, vamos a tomar nuestro LED. Cada uno está rotulado ya, 4 y 0. Vamos a tomar el LED que diga 1 y 0. Luego les voy a explicar a qué se refiere. Y lo vamos a girar de la siguiente forma. Vamos a girarlo de modo que quede inclinado hacia la derecha, cátodo arriba, ánodo abajo. Cátodo negativo, ánodo positivo. Y literalmente lo vamos a arrastrar a que quede en la columna E, en las filas 2 y 3. Esto provoca que todo lo que yo ponga en la fila 2 va a estar conectado al cátodo. Y todo lo que yo ponga en la fila 3 va a estar conectado al ánodo. Toda conexión de LED debe de incluir el LED y una resistencia a tierra o a la parte negativa. De ahí es que vamos a tomar una de estas de acá. En mi caso voy a tomar la que estaba acompañando a este LED y la voy a girar también de esta forma para poderla conectar. Y lo que haré es ponerla que esté conectada a la parte negativa de esta tira y a la pata negativa del LED. Voy a repetir este proceso con los otros dos LEDs. Voy a girarlos primero. El primero que puse fue el LED 0 y 1. Hacia abajo voy a poner el LED 2 y 0. Y hacia abajo voy a poner el LED 4 y 0. Listo. Voy a girar también las resistencias. Esas son indistintas, no tienen una polaridad, no hay una pata negativa y otra positiva, simplemente me sirven para unir y aportar esa resistencia que evita que pase completamente la energía. Voy a colocarlas así, conectando al LED. Listo. Para poder hacer la conexión del LED bien y ver que esto esté funcionando, vamos a darle clic en la resistencia, doble clic o un clic normal, y vamos a ponerle un valor. El valor de la resistencia me dice cuánta energía dejo que pase al LED y cuánta energía evito que pase al LED. Nosotros vamos a poner una resistencia de 330 ohms. Ohms es el símbolo omega que está acá. Aquí dice K ohms, o sea que son 1000 ohms. Cada uno de estos son miles. Por ejemplo, si yo pongo 2 son 2000 ohms. Si yo pongo 1 son 1000 ohms. Y como yo quiero 330 ohms, tengo dos opciones. O escribo 0.33 y vemos cómo cambian de color las banditas que tiene la resistencia. O lo modifico acá. Selecciono el que dice ohm solamente, el símbolo de omega, y le pongo el valor 330. Observen cómo es exactamente el mismo código de colores que tenía. Estos códigos de colores están en las resistencias para poder identificar qué valor tiene sin necesidad de que tenga escrito el valor.